Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos nuevamente a seguir estudiando y entrar en este tema número 4 que creo que es importante. Acuérdense que estamos siguiendo una serie de temas y nuestro manual principal pues se llama Cuidando nuestra comunión. En estos tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, son tiempos difíciles para cada uno de los que estamos viviendo en estos momentos esta situación en lo particular. Y no solamente en lo particular, en familias, en ciudades, en todos los rincones de la tierra, pero créanme que Dios sigue siendo el mismo hasta el día de hoy y nos sigue apoyando, nos sigue dando de su comunión, pero nosotros también somos responsables de buscar esa comunión a diario. Así que yo le voy a invitar a que estemos cada día analizando qué sucede y si hay cosas que corregir en nuestra vida cotidiana, aún con el Señor, en el nivel espiritual, lo hagamos lo mejor posible. Así que le voy a invitar a que oremos y pidamos dirección a Dios en estos momentos. Amado Señor, te damos las gracias porque venimos, bendito Dios, con la intención de honrarte, de bendecirte, de dar lo mejor de nuestra vida para ti, Señor, porque tú la diste primero, bendito Dios. Gracias por amarnos, queremos corresponder también a ese amor verdadero. Hoy te pedimos en tu grande misericordia, Señor, revélanos tu palabra, muéstranos lo que tenemos que hacer cada día, sí, Dios Santo. Gracias te damos por tu dirección diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos agradecidos. Amén. Muy bien, tenemos que cuidar nuestra comunión, les decía hace un momento, y el día de hoy vamos a conocer qué enemigos tenemos, qué enemigos nos impiden estar cuidando nuestra espiritualidad, o qué enemigos más bien están interfiriendo para que nuestra espiritualidad con Dios, nuestra comunión con Dios, no sea efectiva. Se trata este tema el día de hoy, enemigos de la espiritualidad. Tenemos que buscar lo que afecta a nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios dice en Santiago 4, del 1 al 7, Santiago 4, del 1 al 7, de la nueva versión internacional, y dice así la palabra: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que la Escritura no tiene ningún significado? La Escritura dice: el Espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente, pero Dios nos muestra aún más su generoso amor. Como dice la Escritura, Dios rechaza a los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Gracias a Dios por la palabra, pero claramente en el versículo 1 nos está diciendo que nosotros tenemos deseos egoístas, que no nos gusta librar la guerra que tenemos en nuestro interior, sino que le damos rienda suelta a este tipo de situaciones malas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos una lucha diaria con nuestro propio yo, con nuestro interior. Y eso creo que es el primer punto, analizar qué es lo que está sufriendo nuestro yo. Porque el yo, acuérdense que se reserva muchas cosas, pero solamente Dios conoce quiénes somos en realidad. Así que el primer punto es que luchemos con nuestro propio yo para que nuestra para que nuestra comunión pueda crecer, para que nuestra comunión pueda ser reflejada en una verdadera obediencia. Así que, como toda guerra, hermanos, la milicia es el arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella.
Si nosotros en verdad somos disciplinados, tomamos la responsabilidad que Dios nos ha mostrado, nos ha marcado, entonces vamos a poder tener estrategia. Su estrategia en este caso, de lo que estamos hablando de la milicia, que es el hacer el arte de la guerra, principalmente es estudiar y conocer al enemigo para poderle vencer. Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, quién es el que está afectando nuestra vida. Pero si hay sorpresas, en este caso, que empieza por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones en Dios, por nuestra falta de responsabilidad de buscar a Dios, entonces creo que es el primer punto a resolver. El primer enemigo a vencer tal vez sea tu propio yo. Hay que analizar qué está pasando. Bueno, en el área espiritual, hermanos, enfrentamos una gran batalla, según Efesios 6:12. Vamos a la palabra, Efesios 6:12, y dice así la palabra del Señor, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué quiere decir? Claramente, una vez más lo repite y lo aclara la palabra, que nuestra lucha no es con la cuestión carnal, o sea, contra carne y sangre, sino es en el nivel espiritual. Pero te quiero hacer una pregunta, o les quiero hacer una pregunta. ¿Se han dado cuenta acerca de esto? Si nos hemos dado cuenta acerca de lo que está sucediendo, entonces Dios nos pide que seamos responsables en atacar lo que verdaderamente nos está mostrando. Lo acabamos de leer, Efesios 6:12. Pero a diferencia de la milicia humana, nosotros debemos conocer primeramente el poder de nuestro Dios. Solamente así lo podemos hacer. Solamente así podemos vencer en el nombre de Jesús. Pero nos toca a nosotros decidirlo, llevarlo a cabo, practicarlo. Vamos a ver qué dice Efesios 6:10, Efesios 6:10, de la palabra de Dios para todos, y dice así la palabra: finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Esa es una indicación clara de la palabra del Señor. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Si nosotros no hacemos el intento, si nosotros no tomamos esta palabra poderosa, entonces fracasaremos. Pero hay que tenemos que identificar a los enemigos que nos están cada día haciendo sufrir, nos están derrotando, nos están haciendo que tengamos enfermedades, situaciones, peleas, en la cual hacen que perdamos la comunión con nuestro Dios. Así que hay 3 enemigos de la comunión y que debemos vencer en el nombre de Jesús. En este punto, debemos de ser espirituales, no debe de ser un deseo solamente. Vamos a acordarnos, hermanos, que nosotros estamos conformados, o ya sabemos hasta este nivel, que estamos conformados en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y lo que ahora nos tiene que llevar en el caso de estudio es en el nivel espiritual. Ser espiritual no debe de ser un deseo solamente. ¿Qué debe de ser, hermanos? Debe de ser todo, porque es la comunicación con Dios, con nuestro Dios. Es la comunicación directa. Debe de ser real, como Dios sigue siendo real hasta el día de hoy. Entonces, cada uno de nosotros desearíamos ser más espirituales de lo que hoy somos. Todos quisiéramos leer más la palabra de Dios, quisiéramos tener una vida de oración, congregarnos más, vencer la tentación y vivir una vida cada día más agradable a nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que impide, hermanos? ¿Qué nos está impidiendo en hacerlo? Bueno, pues le pido que usted haga un análisis interno de lo que está haciendo en el nivel espiritual, hacia con Dios. Pero ¿por qué no lo podemos hacer entonces? ¿Por qué no podemos avanzar? Tenemos una vida que está agradando a Dios. Acuérdense que todo lo que hacemos es porque queremos agradar a Dios, no a las personas. Es a Dios. Entonces, ¿pero por qué no lo podemos hacer? ¿O por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta
es porque vamos a reconocer 3 enemigos de nuestra espiritualidad, 3 enemigos de nuestra comunión con Dios, 3 enemigos de nuestra vida en Cristo. Y que tal vez se nos haya olvidado, porque creo que la palabra misma nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer al momento de identificarlos. Y vamos al número 1, un enemigo claro que se manifiesta y que se ve en el momento de tal vez que tratemos a las personas o cuando nos vean, es nuestra carne. ¿Qué hay en este enemigo? Bueno, pues en nuestro interior hay una guerra, hay pleitos, hay combates entre nuestra espiritualidad y nuestra carnalidad. También lo hay, pero entre hacer la voluntad de Dios y la nuestra, entre tener tiempo para Dios o para el mundo, una lucha que podemos ganar con la ayuda de Dios. Pero es nuestra carne, hermanos. Dios no quiere contender en el sentido de que no obedezcamos, porque es la carne la que nos impide hacerlo. Pero Dios nos está enviando ayuda, nos está enviando fortaleza, nos está enviando de su amor. Así que les invito a poder llevar estas situaciones que nos impiden cortar la comunicación con Dios. No alimentemos más la carne, hermanos. Tristemente en muchas ocasiones la alimentamos más que a nivel espiritual. Nuestra carne es gobernada por pasiones o los llamados deseos de la carne que exigen ser satisfechos. Tengamos cuidado, hermanos. Vamos a Gálatas 5, 16 al 17, Gálatas 5, 16 al 17, y dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Necesitamos un freno, hermanos. Necesitamos alguien que nos diga, y claro, directamente Dios nos está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. No sé si nos hemos dado cuenta hasta este punto. Dios quiere que venzamos en el nombre de Jesús, pero el asunto es que le crees a Dios, le crees a Jesús. Si le crees, entonces no nos va a costar trabajo tomar lo que valoramos, en este caso si valoramos lo que hizo Jesús en esa muerte que ha despertado a los hijos de Dios, ese gran amor que hizo ese sacrificio. Entonces creemos que el Señor nos ha dado libertad, y nos ha dado libertad para vencer, en este caso, en este punto que estamos viendo, nuestra carne. Así que nuestra carne es gobernada por las pasiones, por los llamados deseos de la carne que exigen ser satisfechos. Así que no satisfagamos a la carne, sino demos lugar al Espíritu de Dios. No podemos ser espirituales si la carne domina nuestra vida, si la carne toma el control de nuestras decisiones y de nuestras prioridades, pues la carne no nos permite hacerlo en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es entonces nuestra prioridad, hermanos, ahora en estos momentos? Si nuestra prioridad es el mundo y agradar al mundo, entonces, déjeme decirle, con el dolor de corazón, estamos perdidos. Entonces, estamos en un mundo de oscuridad que Dios quiere que salgamos. Pero gracias a Dios, Él está aquí. Él es nuestra prioridad. Tiene que ser tu prioridad, tiene que ser nuestra prioridad a diario. Vamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, si ya lo tiene, dice así la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gloria al Señor. Dios nos está poniendo un filtro para que, pues para que nos demos cuenta que la carne no nos beneficia, que si le damos libertad a la carne, no nos va a traer solamente que más amargura, enfermedad, aún hasta la muerte, pero en el Espíritu vivimos. Gloria al Señor. Así que hay que tomar mejores decisiones en Dios.
Por eso es la búsqueda de Dios es importante cada día. El caminar, el dejar de caminar, nos traerá problemas. El caminar diariamente, el estar en la búsqueda continua de Dios, Dios mismo nos va a hablar qué dirección vamos a tomar, cómo corregir, qué hacer, qué decir. Así que, ¿cómo podemos vencer la carne? ¿Cómo cree, hermano, que lo vamos a poder vencer? Bueno, pues siempre va a haber respuestas de parte de Dios en su palabra, la guianza fiel que tenemos que conocer. Y vamos a esta cita de Romanos 8, 12 al 13, Romanos 8, del 12 al 13, y fíjense qué respuesta nos va a dar el Señor. Dice así la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo vamos a vencer, hermanos? Haciendo morir las obras de la carne, viviendo conforme al Espíritu. Es lo que Dios nos está pidiendo. Hay que vencer, tenemos que vencer. Tenemos también que reconocer que no le debemos nada a la carne. Pues cuando hemos andado según los deseos de la carne, solo hemos traído, ¿qué hemos traído, hermanos? ¿Hemos traído bendición? ¿Hemos traído fortaleza? Pues claro que no, hermanos. Hemos traído vergüenza, dolor, amargura a nuestra vida. Y por tanto, hermanos, debemos de hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. ¿Cómo, hermanos? Alimentando el Espíritu. Nuestro Espíritu debe estar sincronizado con Dios. Nuestro espíritu debe anhelar la presencia de Dios. Debemos estar cada día en comunión. No perdamos nuestra comunión. En estos tiempos aún Dios sigue siendo Dios y lo seguirá siendo hasta la eternidad. Él es el eterno. Él es nuestro Dios. Muy bien. Si hemos comprendido que el enemigo que nos sigue atacando es nuestra carne, vamos al segundo punto, que es otro de los enemigos también que nos está haciendo sufrir, si es que nosotros queremos, pero en realidad no queremos sufrir. El segundo enemigo es el mundo. Vamos a la palabra en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Y dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta palabra es clara. Si tú eres amigo del mundo, ¿qué pasa que cuando nos hacemos amigos del mundo? Pues claramente nos olvidamos de Dios y por lo tanto, como nos está diciendo en Santiago, nos volvemos enemigos de Dios. Pero créanme que en su misericordia Dios te sigue buscando, nos seguirá buscando para apartarnos de este mundo, para decirnos que hay salvación de parte de Él. Bueno, pues el mundo no es como la carne que está en nosotros. El mundo o la mundanalidad representa todo aquello que está fuera de nosotros. Es por eso que el mundo nos ofrece, pone a nuestra disposición todas sus apariencias. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido de apariencias, hermanos? Queremos tener todo, pero la realidad, pero su final es real, hermanos. Su amargura es real, sus desgracias son reales. Hay muerte. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser viva y eficaz. Así que vamos a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Y dice así la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe qué es lo que quiere el mundo? Pues que nos empapemos o que vivamos para el mundo. Pero ya hemos recordado, hemos visto que solamente trae situaciones de amargura en nuestra vida, vergüenza, por medio de nuestra carnalidad. Así que rompamos esas situaciones. No vivamos de apariencias. No vivamos de situaciones de amargura.
de desgracias. Son reales en este mundo, pero también Dios es real. Claro, Dios nos permite elegir, pero tomemos las mejores decisiones que Dios nos está marcando a hacer. Cuando queremos ser más espirituales, el mundo nos ofrecerá siempre algo que parece más atractivo, más llamativo, más alegre, más codiciable. Y es por esa línea que todos, créanme que en tiempo atrás nosotros, tal vez tú y yo nos habíamos desviado, lo habíamos visto más atractivo, más llamativo. Pero créanme que hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya no nos engañan. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque somos ahora conocedores de la palabra de Dios. Y cuando somos conocedores de la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios mismo. Nos está indicando, nos está dando respuestas y nos está fortaleciendo en esa comunión. Entonces, hermanos, ¿cómo vencemos al mundo? Vamos a recordar que Jesús ya venció al mundo y en Cristo somos más que vencedores. Según Juan 16:36, vamos a buscar San Juan 16:36, y dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Bueno, sí, pues, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una palabra real de parte de Dios, y toda la palabra es real, pero nosotros, aún en estos tiempos de esta pandemia, tenemos paz. O dígame, ¿usted no tiene paz? Si usted no tiene paz, entonces algo está interviniendo, alguno de esos enemigos, tal vez. Pero somos nosotros en quien Dios ha puesto en nuestro corazón el poder tener paz, una paz inexplicable, una paz que va a sobrepasar todo entendimiento en medio de las adversidades. Gloria al Señor. Jesús ha vencido al mundo. Esa es la respuesta para poder vencer a este mundo, porque Jesús ya lo venció. Así que no basta solamente con creer, vamos a creerle a Jesús. Vamos a creerle y vamos a llevarlo a cabo. Bien, entonces sabemos ahora, o Dios nos recuerda, cómo vencer al mundo. Pero hay otro tercer enemigo. Le dicen el adversario, Satanás. Y vamos a Santiago 4:7. Santiago 4:7, esta cita la sabemos, pero la tenemos que recordar, la tenemos que llevar con una marca. Y todas las citas y la palabra del Señor la tenemos que llevar con una marca. Muy bien, dice así, Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es clara la palabra, nos está diciendo obediencia. Obedece pues a Dios, resiste al adversario y huirá de vosotros. Tiene que huir. Cuando nosotros nos sometemos en obediencia hacia Dios, el enemigo solamente nos va a mirar de lejos, pero también estará buscando cómo hacernos caer. Pero si nosotros verdaderamente estamos firmes, entonces se apartará. Acuérdense que Él va a usar todo lo que esté a su alcance, lo que ya acabamos de ver, nuestra carne, la mundanalidad, para destruir nuestra vida espiritual. Pero vamos a acordarnos, Él está vencido. El Señor Jesús lo venció. Vamos a la palabra de Lucas 10, 17 al 19. Lucas 10, del 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense lo que dice claramente la palabra en el versículo 18, que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué quiere decir esto?
que él venía a atacar con todo. Pero acuérdense que también en el 19 dice que Jesús nos dio esa autoridad de hallar serpientes y escorpiones. Tenemos autoridad sobre toda la fuerza del enemigo, y nada, aun cuando usted vea que viene, lo sienta, nos va a dañar, porque es la autoridad de Dios en nuestras vidas, la autoridad de nuestro amado Jesús en nuestras vidas. Vamos a tomarla, vamos a hacerla real. Si aún en nuestra mente tenemos pensamientos que no están agradando a Dios, tenemos que entregarlos, tenemos que hacer realidad lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos esa autoridad. Y entonces nosotros podemos vencerlo también. Vamos a Colosenses 2:15, Colosenses 2:15. Dice así la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios, nuestro amado Jesús, venció y los despojó públicamente a los principados y a las potestades. Gloria al Señor por eso. Eso es de gozo, eso es de... ¿Sabe cuándo usted se va a gozar? Cuando no pierda su comunión, cuando estemos en comunión verdadera con Él. Es cuando, cada vez que leamos su palabra, cada vez que cuando estemos escudriñando, entonces va a venir un gozo, va a venir edificación de parte de Dios, va a venir corrección, va a venir lo que requerimos. Dios sabe qué es lo que requerimos, pero también requiere que se lo pidamos. Entonces, el enemigo va a seguir usando distractores para que no leamos su palabra, la Biblia, para que no hagamos oraciones, no hagamos oración en lo personal, para que no ayunemos. Hace todo lo posible para que no nos congreguemos y que también perdamos nuestra fe. A eso, hermanos, va a producir enfriamiento espiritual. Y creo que es lo que Dios no quiere, porque Dios mismo lo está indicando. No quiere que nos enfriemos espiritualmente, no quiere que perdamos nuestra comunión, nuestra conexión en el nivel espiritual. Claro, tenemos ojos físicos, pero Dios mismo nos está diciendo que aún con nuestros ojos físicos, por medio de la fe, podemos ver lo sobrenatural, lo espiritual que Dios está pidiendo. Así que Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo vamos a vencer? Pues ya hemos visto que acerca de la autoridad que Dios nos dio, no vamos a poder vencer. Lo que vamos a leer en Colosenses 2:15, pero vamos a recordar que Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Y dice así la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la recomendación de la palabra de Dios en esta cita: estar firmes y constantes. Y cuando lo estamos haciendo, entonces vamos a crecer en la obra del Señor siempre. Y sabemos que lo que hagamos todo para el Señor no va a ser en vano. Así que, hermanos, cuidemos nuestra comunión. Cuida tu comunión con Dios. Y voy a hacer esta última oración. Vamos a orar por fortaleza. Vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para poder vencer a los enemigos que hemos estudiado el día de hoy. Pero creo que lo importante que nos detiene es el propio yo. Así que vamos a orar por fortaleza en estos momentos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra que sigue siendo viva y eficaz. Bendito Dios. Y aún, bendito Dios, a los que aún no te aman, tú tienes amor por ellos y nos has puesto también ese amor hacia con ellos. Así que te pedimos, bendito Dios, que nos des fortaleza. Danos fortaleza para poder vencer, para poder hacer crecer nuestra comunión a diario y para que, bendito Dios, podamos detectar, podamos tener un análisis de cómo está nuestra vida ante tu presencia, para corregirla lo antes posible. Gracias te damos en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues este cuarto tema
como todos los temas que estamos estudiando el día de hoy, son importantes, porque hacen referencia a cuidar nuestra comunión en cada momento, alimentarla, hacerla crecer, edificarla. Así que si hay indicaciones de parte de Dios que tienes que corregir o que tenemos que corregir, no dudes en hacerlo lo antes posible, porque no solamente nos va a traer beneficios, nos va a traer una verdadera comunión con Dios. Así que les sigo invitando a que sigamos profundizando, leyendo, orando, ayunando, pidiendo dirección a Dios. No dejemos de caminar, porque si dejamos de caminar, entonces ese es un problema grave. Así que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima transmisión.